Gracias, presidente. Quiero aclarar que lo hago a título personal, no como presidente del bloque ni en representación del bloque, ya que la decisión de nuestro interbloque fue en este punto, en este tema, dar libertad de acción a sus miembros. O sea que no voy a hacer uso de la palabra en representación del bloque. Este proyecto que viene en revisión a nuestra Cámara en realidad contempla en sus primeros 3 artículos la renovación de un beneficio que desde el año 2002 los tienen los usuarios de gas de la Patagonia, lo cual es lógico, habida cuenta el clima, las condiciones climáticas que imperan en esa región del país y porque además la gran mayoría de este recurso se extrae de esa zona del país. Pero además amplía las zonas frías a otras zonas templadas, en su gran mayoría templadas, donde se pasa de 890.000 usuarios que gozaban este beneficio a cerca de 4 millones de usuarios. Es decir, que se cuadruplica la cantidad de usuarios de red que van a gozar de este beneficio. Los descuentos, como bien ha explicado el miembro informante del oficialismo, van desde el 30 al 50% sobre las facturas que ya tienen un subsidio del orden del 50%. Es decir, la mitad de los usuarios del red, aproximadamente estos 4 millones de usuarios, van a pagar un cuarto de lo que cuesta producir un metro cúbico de gas. Esto es para que tengamos en cuenta la magnitud del impacto. Ahora bien, ¿cómo se financia este impacto? Porque acá parece que fuera mágico la propuesta del Ejecutivo, del proyecto es un incremento en el cargo que se paga por las facturas de gas de un punto porcentual, es decir, pasar de 4,4% a 5,4%. La verdad es que no fue satisfactoria la explicación de los funcionarios del Enargas respecto del cálculo del impacto en pesos de este subsidio. No hay un cálculo certero que nos permita a nosotros determinar con precisión cuál es la magnitud. El 80% de este cargo lo pagan las industrias y las generadoras de energía eléctrica, ya que las usinas térmicas usan gas como insumo principal para generar energía. Es decir, hay un subsidio cruzado del orden de los 4.000 millones entre los beneficiarios, las industrias y las generadoras. Ahora bien, el impacto que va a tener en el precio mayorista de la energía, este sobrecosto, va a impactar también en la magnitud del subsidio que se paga por la energía eléctrica. Es decir, que va a tener un reflejo presupuestario directo e indirecto respecto del Tesoro Nacional. El otro 13% lo pagan los usuarios particulares. Ahora, veamos la justicia de esta medida. En primer lugar, no discrimina entre hogares con posibilidad de pagar una tarifa que sea representativa de los costos y aquellos hogares que no tienen esa posibilidad. No es un subsidio focalizado, sino que está armado en función de una zona geográfica, por otra parte, de bastante arbitrariedad en su elección. Y además, es probable que en alguna de las zonas escogidas hagan temperaturas bajas, pero no lo es todo el año. No es la misma situación que pasa con los hogares de la zona patagónica. Además, comprende a los usuarios conectados a la red, pero nada dice de los usuarios de la garrafa. En mi provincia, por ejemplo, la provincia de Misiones, nosotros no tenemos gas en red. Pagamos, ricos y pobres, la garrafa o el cilindro de 10 kilos como habitualmente lo hacemos en nuestra zona. El regalo, ya hemos visto que no estimula el ahorro de energía, sino que además genera dispendio. Tampoco se avanza en los criterios de eficiencia energética. Hace unos 4 años, un estudio de una consultora internacional en energía determinó que la Argentina, adoptando normas de eficiencia energética, se podía ahorrar el 15% de lo que gastaba en energía eléctrica. Esto es prácticamente
toda la producción de la represa de Yacyretá podría haberse ahorrado si adoptáramos principios adoptados en todo el mundo de eficiencia y de ahorro energético. Pero además, fíjense el otro contrasentido. Un habitante de La Matanza, por ejemplo, en la parte proporcional que le toca para pagar con el cargo, va a estar subsidiando una parte de un hogar que tiene recursos en las nuevas zonas templadas sobre el que el proceso avanza. Esta es ciertamente una gran distorsión que este proyecto conlleva. Seguimos incrementando el nivel de subsidios que paga el Estado por energía. Fíjense, el año 2020 se pagaron 6.700 millones de dólares en la totalidad de los subsidios energéticos. Y Carta Energética estima que para este año 2021 esta cifra va a trepar a los 9.500 millones de dólares. Fíjense la magnitud que tenemos y el impacto presupuestario en las arcas fiscales del país que tiene el subsidio a la energía. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso con todas las políticas que se toman al respecto. En realidad, la variable de ajuste acá va a ser la inversión. Ya sabemos las distorsiones que generan este tipo de subsidios y la mayoría de las veces no llegan a cubrir o no llegan a cubrir en su totalidad el costo que las empresas generadoras y distribuidoras tienen que pagar. El servicio se resiente y los supuestos beneficiarios van a ser los que terminan pagando los platos rotos, porque también, ya lo hemos vivido en otras épocas, los hogares de mayores recursos pueden apelar a la compra de un grupo electrógeno. Los supuestos beneficios, como digo, se van a diluir porque va a haber cortes de luz, van a volver los grupos electrógenos a las calles de la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos, el 2013, 14, hasta el 2015, había estacionado en muchos edificios de la Ciudad de Buenos Aires acoplados con grupos electrógenos porque la distribución y generación era insuficiente por falta de inversiones. Este es un sector que requiere inversiones muy cuantiosas y cuya maduración se da en un plazo de tiempo muy largo. Por lo tanto, necesita reglas de juego claras, previsibles, para generar esas condiciones. El Estado es el que debe garantizar con políticas públicas estas condiciones para que se invierta en la exploración y en la explotación de nuestros recursos naturales. No es admisible que teniendo bajo nuestros pies recursos suficientes, tengamos que volver a importar, como ya se anticipó este año, gas a través de los barcos regasificadores que van de vuelta a recalar en el puerto de Escobar. Quiero leer, presidente, si me autoriza, un párrafo del documento de los exsecretarios de Energía, que es un grupo al que yo denomino el grupo antigrieta, porque ahí están representados quienes tuvieron a su cargo la gestión en el área de energía de la totalidad de los gobiernos. Es un grupo de cerca de 11 exfuncionarios que se denomina el grupo de los exsecretarios de Energía y que en el año 2015, frente al recambio presidencial, emitieron un documento que le hicieron llegar a todos los candidatos y precandidatos a presidente, advirtiendo la gravedad de la situación. Y no voy a leer el documento completo, sino voy a leer el apartado 12, que habla de precios y tarifas. Y dice así: los precios y tarifas energéticas deberán retribuir los costos totales de los bienes y servicios que produce, asociado a estándares de calidad y confiabilidad preestablecidos. Se reducirán los subsidios presupuestarios a la energía no justificados socialmente con la meta de tener precios mayoristas únicos en los mercados del gas y de electricidad, y que en el objetivo de finalizar el periodo de transición definido con un set de precios y tarifas que reflejen costos económicos. Para aquellos usuarios vulnerables, según indicadores socioeconómicos, se establecerá una política de subsidios focalizados, una tarifa social, que incluirá a los consumidores de gas licuado o de petróleo, es decir, el gas en garrafa. Esto, insisto, es un documento de los exsecretarios de Energía que le hicieron llegar a todos los candidatos a presidente que compitieron en las elecciones del 2015. Y esto fue lo que hizo la gestión del presidente Macri. Avanzó en un sendero de sinceramiento de estos precios relativos
y de las tarifas de los servicios energéticos, y eso permitió dinamizar las inversiones y en muy corto tiempo desaparecieron de la geografía urbana los grupos electrógenos y ya nadie habló más de la falta de energía o de la interrupción de los cortes que se venían sucediendo, o inviernos o veranos. Y además estableció la tarifa social federal, que es un subsidio focalizado y enfocado a aquellos sectores que no pueden pagar la tarifa plena, es decir, de estricta justicia social al discriminar entre el que puede pagar y el que no puede pagar, y le ayuda al que no puede pagar, al contrario de lo que conceptualmente establece el proyecto que estamos tratando en este momento. Quiero destacar además la valentía y la probidad que tuvo el ingeniero Aranguren como ministro de Energía, que llevó a cabo este proceso. Mire, presidente, todos estamos de acuerdo que la gran asignatura pendiente que tenemos los argentinos es lograr un desarrollo económico inclusivo y federal, porque solamente en el marco de un proceso vigoroso de crecimiento vamos a encontrar el conjunto de la población posibilidades de realización plena. Y la energía es un tema cardinal, es un tema central. Podemos discutir el modelo de desarrollo, más Estado, menos Estado, más apertura, menos apertura, a qué sectores apostar, etcétera. Son infinitas las posibilidades y los matices para discutir. Pero lo que no podemos dejar de coincidir es que sin energía no hay ninguna posibilidad de que el país se desarrolle. Y la energía, como vimos, requiere inversión. Y la inversión requiere que los precios sean representativos de los costos, porque así funciona el mercado. Y para aquellos que no puedan pagar está la tarifa social federal. El primero que advirtió que el esfuerzo del Estado no alcanzaba para lograr el autoabastecimiento energético fue el general Juan Domingo Perón, que intentó, lamentablemente vino el golpe de la Libertadora y no pudo continuar su gobierno y estas negociaciones se vieron interrumpidas, con la empresa California Oil para que viniera a explorar y a explotar los recursos junto a YPF. Le cupo al presidente Frondizi la posibilidad de avanzar y de librar lo que se denominó la batalla del petróleo, donde tuvo el concurso de capitales privados, nacionales y extranjeros, que no fueron concesiones como habitualmente se piensa, sino que fueron contratos de exploración y explotación, pero la definición respecto de la política energética la tenía YPF y el Estado Nacional. La Argentina en 3 años triplicó su producción y por primera vez en su historia logró el autoabastecimiento petrolero. Luego, políticas erráticas nuevamente nos desviaron de este camino. El presidente Menem en los años 90 logró el autoabastecimiento y quiero hacer un reconocimiento porque fue una autocrítica implícita del presidente Alfonsín cuando lanzó el Plan Houston, donde reconocía que era necesario contar también con la inversión del sector privado. A partir del año 2011 volvimos a perder el autoabastecimiento, pero creo que estas enseñanzas y la necesidad de contar con ese marco de previsibilidad que aliente inversiones que van a venir del lado del sector privado conjuntamente con YPF, es lo que tenemos que acordar entre todos los argentinos. Lamentablemente, presidente, este proyecto va en el sentido contrario, porque implica, como ya lo dije y como ya lo traté de explicar, nuevas distorsiones que alejan del sinceramiento de la realidad económica. Por eso, en lo particular, voy a votar en contra de este proyecto. Gracias, señor presidente.